correo radioparis@hotmail.com. Fréquence Paris Pluriel 106.3. FPP, la radio del pueblo. Sean bienvenidos a la fosa común de las ideas que según me vienen mi lengua explota. Que inusitada soy se torna en canción con la fútil intención de tocarte las pelotas. Es buen momento para limpiar la ciudad, que comer la vanidad, que tus pulmones respiran. Al fin y al cabo, ¿quién tiene la verdad? La verdad nada más que es una, si no te gusta, pues mira. Lo que hay que dejarse de hacer la cosa en tu vida, hay que salir de la marca, respirar y no saber que al final se vaya a llevar cuatro tortas. Es que hay que ver cómo me parlantes que nos escuchan, estamos en el 106.3 del FM, o también nos pueden localizar en www.rfpp.net. Comenzamos con una crónica de Juanito Guanabacoa, que en breve va a salir al aire en vivo a todas las frecuencias en París. Y bueno, la emisión Américas comienza en este momento. Nuestro director Osler Amaro en los controles y en la coordinación del programa. Y bueno, dando un saludo aquí en la crónica de Juanito Guanabacoa, tenemos un invitado, Héctor Leiva Oliva. Muchas gracias por invitarme por segunda ocasión. Muy bien, me siento muy bien de estar aquí, de poder transmitir, de poder hablar, de poder conversar contigo, Juanito. Bueno, pues miren, vamos a hacer una cosa. La semana pasada, por razones fuera de nuestro control y causas de fuerza mayor, no fue posible pasar todo el trabajo que se ha preparado aquí con respecto a las elecciones, y dado que la estación entra en un proceso de receso a partir de julio, día en que se llevarán a cabo las elecciones en México, bueno, pues hemos elaborado un trabajo, y también hay que decirlo, las personas que nos siguen y los mensajes que recibimos, bueno, pues nos han motivado a buscar conversaciones con personas realmente importantes. La pregunta que si estamos en México en un narcoestado y qué es en la geopolítica regional el narcotráfico, vamos a tener en próxima ocasión una entrevista con Norberto Emmerich, investigador argentino radicado en la Ciudad de México. Él es miembro de asociaciones tan importantes como la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, ALICE, por sus cifras. Es también miembro de la Red de Investigadores Parlamentarios de México. Bueno, esto a la Junta Directiva del ALICE y de otras muchas. Vamos a hablar con él. Afortunadamente hemos establecido el contacto. Vamos a hablar con él de lo que es la narcopolítica, la geopolítica estratégica de este fenómeno del narcotráfico. Ahora completaremos el trabajo sobre las elecciones y bueno, voy a permitirme, Héctor, hacer una pequeña introducción para que después se haga esta información que tienes tú preparada y podamos nosotros recomendar a la juventud qué puede considerar como importante para la votación del 1 de julio, toda vez que es la elección más importante hasta el momento en nuestro país, donde se involucran 80 millones de personas. Pues bien, hemos venido siguiendo aquí en las crónicas de Juanito Guanabacoa una serie de pensamientos alrededor de los tanques de pensamiento o laboratorios de ideas y hemos tratado de dilucidar quién está atrás de las campañas. Pues bien, voy a presentarles un trabajo de un think tank precisamente que ha sido contratado por la izquierda en México y vamos a reconocer algunos eventos, algunos hechos importantes fuera de todo cuestionamiento que posesionan al candidato en uno de los lugares de las preferencias electorales más a la punta. Esto no quiere decir que estemos haciendo un proselitismo político, sino que estamos presentando a ustedes un panorama de lo que se está manejando y tratando de llegar a ver qué son los
think tanks que están detrás de esta campaña. Pues bien, voy a basarme en un estudio que está hecho por Integralia y repunta en un trabajo muy extenso que invito a la ciudadanía, a los extranjeros interesados en la política en México, a consultarlo. Esto ya está disponible en las redes sociales, en internet, y bueno, vamos a hablar de esto. Bien, analizando la presencia del candidato en el país, los eventos registrados ante el INE, voy a mencionar algunos, fueron de López Obrador 157, él tuvo 0 presencia en 3 estados, quiere decir Aguascalientes, Campeche, Michoacán, en donde no se realizó ningún acto proselitista, y bueno, con 157 eventos repartidos en poco más de los 30 estados, se pone a la cabeza. Hay personas como Anaya, por ejemplo, que tiene 12 estados a los que no asistió ni concurrió en campaña política. La candidata Zavala, retirada ya de la contienda, si esto se puede llamar una contienda, pues debo decirles que en 15 estados ni siquiera se paró. El MEADE, en 172 actos, 9 estados carecieron de presencia del candidato. Y el Bronco, bueno, pues el Bronco con su muy peculiar estilo, en poco más de 17 estados no lo vieron. Ahora vamos a ver. De hecho, hablando del Bronco, tocando el tema de este personaje, lo pudimos ver también en el debate. Mucha gente se reía, ¿no? En cada intervención, y pues esto nos da van a cortar los dedos. Nos da una imagen de una primera imagen del teatro que es esta elección. Bueno, pues nos enfrentamos entonces a nuevos panoramas en donde existe ya una muy amplia y abierta intervención de los medios de comunicación, una iniciativa también para ver cómo van a organizarse para validar el sistema electoral. Y bueno, todas estas percepciones han creado reacciones en posibles escenarios. Pero la pregunta sería, ¿qué tan posibles son las propuestas por los candidatos? Pues bien, en el estudio que les estoy haciendo referencia de Integralia, que ahorita vamos a ver quién lo preside, las preferencias se dividen en tres grandes rubros: financiera, jurídica y política, y en los niveles de alta, media y baja, y entonces analizan las diferentes propuestas y la clasifican. Les voy a decir nada más una cosa para considerar. La mayoría de las propuestas por el Bronco están fuera de esas 3 categorías, porque en las 3 renglones que están considerados está un letrerito que dice NULA. Nula posibilidad de que se lleven a cabo. Bueno, pues vamos a ver. El think tank del que les estoy mencionando ha puesto ya para varias instituciones muchos programas y muchos estudios. Integralia. Para recordarles a nuestro público oyente que estamos hablando de los tanques de pensamientos o laboratorios de ideas, las definimos en emisiones pasadas. No puedo repetir esto por las razones del tiempo, pero nada más fíjense ustedes cómo se presenta esta organización. Su misión es interpretar el entorno político, económico y social de México y el mundo y dar recomendaciones y mejorar el desempeño económico y político de nuestros clientes. Visión: ser la consultora líder en México en asuntos públicos, notoriamente en el análisis de riesgo político y diseño de instituciones para mejorar la gobernanza y la calidad de la democracia. Pero vamos a escarbarle un poquito. Encontramos que su director es Luis Carlos Ugalde, ex embajador de México en Estados Unidos y secretario de Energía. Fue consejero del IFE, ahora INE, en 2003 a 2007. Es egresado del ITAM, ha trabajado en el CIDE, en Harvard, en el mundo financiero.
No voy a decirles a los que saben y recuerdan y tienen memoria social lo que este personaje significa, pero uno de los más cercanos colaboradores de Felipe Calderón Hinojosa. De Jesús Calderón Hinojosa. Válgame Jesús. Bueno, el segundo es Alejandro Aurrocochea. Ha sido embajador en Centroamérica de México, ha trabajado en la OCDE, para decirlo un poquito más claro. Ha sido redactor de los discursos, ¿saben de quién? De Felipe Calderón. Y bien, ha dado sus clases en el Colegio de México y en la Universidad en Londres. Este es el panorama que les voy a decir. Estamos manejando en estas elecciones de una manera inédita completamente, una manera de ver las cosas que primero nos dicen es una y después es otra y después, bien, ¿a quién creerles? ¿Cuál sería la pregunta? Pero vamos a dejar que Héctor nos dé parte de su trabajo antes de entrar a este comentario. Bueno, estamos hablando de Ugalde, este personaje que está del lado de la derecha, ¿no? Que estuvo muy cuestionado, fue muy cuestionado durante las movilizaciones contra el fraude que se dieron en el 2012 y en el 2006. Fue muy cuestionado también por su papel, por el papel que desempeñó en el fraude, ¿no? Para lo que muchos fue un fraude que está probado por está documentado. Está documentado, ¿no? Pero que por cuestiones de respeto a las instituciones, para no dañar a las instituciones, pues no, muchos medios de comunicación no cuestionan y se van con mucho cuidado para criticarlo, ¿no? Bien, la pregunta sería entonces, ¿qué podemos decirle a nuestros jóvenes que están militando, que realmente no conocen todavía muy bien el sistema político mexicano? Y bueno, habría que decir por mi parte tres consideraciones. Es el conocimiento y presencia en el país de los candidatos, las organizaciones promovidas y su papel en las movilizaciones y capacidad de reacción ante ataques mediáticos. Pero voy a cerrar con un estudio ya un poco más de carácter académico, de un punto de vista pues verdaderamente de consideración de la profesora Ivonne Acuña Murillo, que es del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana y con la que de alguna manera pues hemos seguido algunos trabajos. Hay certezas en nuestro país. El sistema político mexicano atraviesa una de sus peores crisis, caracterizada por la persistencia en todo el entramado de complicidades, acuerdos de impunidad, pactos de sucesión y protección sostenidos por grupos políticos y económicos que se niegan a dejar el poder y dar paso a nuevos proyectos de país, a nuevos sectores, a nuevos actores, a formas diferentes de hacer política. La ausencia de credibilidad y legitimidad de quien gobierna, sin importar el nivel en que lo haga. Como segundo punto, anota que el abandono de quien gobierna a todos los niveles, de aquellas obligaciones quedan sin sentido a su existencia, que dan sentido a su existencia, comenzando por la seguridad física y patrimonial de la población, que se debate entre los salarios de hambre, malos servicios, empleos precarios, violencias múltiples y la incertidumbre de un futuro nada halagüeño. Por tercer punto, plantea una presidencia fallida en que las acusaciones de corrupción y tráficos de influencia han opacado 11 reformas estructurales que de cualquier modo no han dado los resultados prometidos. El despertar, como posible conclusión, el despertar de una ciudadanía sumida en la desesperanza y en la lucha del día a día, que esta vez podría volcarse a las urnas y provocar un cambio pensando sin ingenuidad, un proceso electoral típico en que unos cientos de miles vendan sus votos, eso lo vamos a hablar, otros voten por el de siempre y muchos y muchas queden en casa esperando que Diosito lindo les haga el milagro y otra vez gane el bueno. Todas estas cosas las tenemos que pues comentar, que decir, que invitar a nuestros jóvenes que consideren antes de votar este 1 de julio. ¿Tenías algo sobre las elecciones de nosotros los mexicanos fuera del país?
Claro, bueno, nos hemos dado cuenta que, bueno, uno estando aquí fuera del país, tuvimos muchos problemas para enviar nuestros papeles y bueno, para enviar no fueron el problema, sino el problema es para que nos dieran la oportunidad de votar, ¿no? Vemos, estamos en esta sociedad tan conectada, tan interconectada en Internet, pero todavía en México es sumamente difícil hacer una votación desde el exterior, ¿no? O sea, nosotros hemos visto, bueno, yo he visto, he sido testigo de las elecciones, de cómo se da el proceso de voto desde lejos, de las elecciones de Estados Unidos, por ejemplo, te metes a Internet y es un voto súper fácil, como si compraras una cosa en Internet, como si te inscribieras a cualquier página, entras con tu número y votas, ¿no? Del caso de los franceses también, aquí en Francia incluso puedes votar le puedes dar la confianza del voto a tu mamá o a alguien muy cercano, a tus parientes más cercanos, pero, y bueno, eso se da en estos países, pero por ejemplo en México ha sido sumamente difícil, hay mucha gente que se ha quejado, incluso, bueno, el registro electoral terminó el 31 de marzo, pero unos 15 días después todavía había gente que no había recibido los papeles, que era difícil inscribirse. Entonces nos ponemos a pensar cómo es posible que México, ¿no?, un país tan interconectado, moderno, vamos a decirlo, bueno, hay dos Méxicos, ¿no?, el México moderno, interconectado, ¿cómo es posible que sea tan difícil, ¿no? Todavía hay gente que se queja de que no ha podido ejercer ese derecho, su derecho de manera fácil, ¿no? Hasta parecería que lo están poniendo, que la están poniendo más difícil, ¿no? Bueno, pues este panorama al que nos enfrentamos, señores, la verdad es que es digno de considerar. No estamos nosotros diciendo que hay que descalificar el proceso, ya lo advertimos, estábamos viendo en la investigación, Héctor y yo el otro día, más bien el día de ayer, la información que existe alrededor de esto, y verdaderamente es sorprendente la interpretación que se da desde el extranjero de nuestros candidatos, de la presencia de nuestros políticos en el exterior. Yo invito a la población, a toda la población, a ver, pues, más allá de lo que puedan decir los medios masivos de comunicación en un programa pagado. Pero hay muchos estudiosos, hemos mencionado a Norberto Emmerich, hemos consultado fuentes como de Laura Carlsen, y vamos a decir, el interés de afectar o de influir, entre comillas, a la opinión pública, esto es para no decir que son políticas diseñadas para la manipulación, es muy importante. En México nosotros hemos venido haciendo un trabajo, le hemos preguntado a Gerardo Fernández Noroña sobre los asesores y su equipo de trabajo, hemos preguntado cuál va a ser el papel de los militares en el gobierno. Toda esta información la pueden ustedes obtener en el espacio de Super Bomb Flight en el YouTube. Y hemos preguntado también a algunos otros extranjeros, vamos a decir que también los tanques de pensamiento han influido en nuestro proceso de pre-campaña y nuestro ambiente electoral. Extranjeros, por ejemplo, como Gloria Álvarez, como Vargas Llosa, el peruano, y tantos otros que se han inclinado desde sus muy particulares puntos de vista, bien definidos ya, digamos, de un extremismo de una u otra corriente, ya sea de derecha o de izquierda, sobre nuestro proceso electoral. Se han dado a calificar a algunos de los candidatos como posibles peligros potenciales a México, de México. Pero ¿qué dicen los americanos? Tenemos que ver una realidad. Somos el segundo socio económico y político de los Estados Unidos. Argentina no puede compararse con nosotros porque está en lo más lejos del continente. Sin embargo, vamos a ver que hay políticas globales y de la región que nos afectan a todos. ¿Cuál es la posición de los Estados Unidos ante procesos electorales como los que se han venido realizando? Pues lo vamos a ver poco a poco, porque esto va a cambiar la geopolítica en la región, en nuestro continente. Hoy
votan los extranjeros, hermanos colombianos, y allá en Colombia también se va a llevar este proceso. Y todo esto nos lleva a pensar que si hay conexión en esto, pero ya hemos visto ahorita términos y estudiantes que están hablando de procesos de mexicanización de nuestro sistema de criminalidad organizada. Hemos visto cómo ha florecido una industria paralela que reta al Estado, y de eso vamos a hablar la próxima vez. No quiero revolver los temas porque son muy delicados, pero Héctor… Pero claro, o sea, llegando otra vez, o sea, aterrizando otra vez a los tanques de pensamiento, muchas veces podemos creer que, o mucha gente está interesada o se interesa en los Illuminati, en la gente, en estas estancias casi imaginarias algunas veces, de gente que nos dirige, ¿no? De gente que nos dirige desde lo oscuro, desde las sombras, ¿no? Pero entramos a las cosas, a la realidad, y tenemos evidencias de que estos tanques de pensamiento, estos think tanks, son precisamente gente que no conocemos, y que no conocemos porque no queremos conocer, porque la información ahí está, ¿no? Muchas veces nos quejamos sobre algunos países como China que esconde la información, como Venezuela, ¿no? Como Cuba, que hay dictaduras, ¿no? En donde sí se maneja la información, se oculta, ¿no? Por ejemplo, en China, cuando hablaban del presidente en una cadena internacional, CNN, se cortaba, ¿no? Y entonces todo, cuando nos ponemos a criticar a esos países, no nos damos cuenta que en nuestros países como México, libres, en donde tenemos acceso a la información, en donde no está controlada la información, seguimos solamente en nuestro pequeño espectro, utilizando las redes sociales, utilizando Internet, como si nos autocensuráramos, ¿no? Bien, pues también hay que recordar también que bien dices que están bien abiertas, y bueno, nosotros vamos a hacer una difusión de esas redes sociales y de esos tanques de pensamiento de análisis, porque también los hay de izquierda y derecha y son extremistas, pero hay algunos muy interesantes. Hemos, por ejemplo, entrevistado a Raúl Ornelas Bernal, profesor de la Universidad Autónoma de México, investigador social que ha estado aquí en París en ya varias ocasiones, que dirige el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Yo invito a la gente a que clique en Google, que se vaya al nombre de Raúl Ornelas Bernal, que participe en esta investigación de campo, porque finalmente, sea cual sea el resultado de en las elecciones, no va a caer la solución como caída del cielo, como maná caída del cielo. Implica la responsabilidad real de participación social. Claro, y va más allá de la política, de la democracia electoral, ¿no? O sea, en sociedades democráticamente más avanzadas, como aquí, no se queda, como aquí en Francia, no se queda la participación democrática, la participación política en el día de las elecciones, ¿no? Como a veces sucede en México. Uno piensa en México que nada más por votar ya estás participando activamente, ¿no? Pero eso va más allá, hay que estar, es un trabajo, es ser como decían los toltecas, un guerrero de todos los días, de estar luchando contra ti mismo, contra la ignorancia, ¿no? Bueno, pues tengo que hacer un breve corte de estación. Estamos en el 106.3 del FM, 3W o 3W, como decimos en México, rfpp.net, donde nos pueden ver, además de que estamos en vivo ahorita a través de las redes sociales. Agradecemos a nuestro director Osler Amaro, que nos ha concedido el tiempo y estamos ahorita sin límites. Vamos a aprovecharlo sin hacer cortes musicales, así es que, ¿por qué? Porque como les mencioné antes, la estación tradicionalmente entra a un receso vacacional durante el mes de julio, y bueno, es donde se preparan las programaciones para el próximo periodo, donde se reparten los tiempos, donde a ver quién tiene la prioridad o la programación para
la difusión de las ideas de todos los extranjeros residentes en Francia. Agrégate algo. Bueno, ya esto es para el corte que hemos dado. De todas maneras, seguimos con este tema y vamos a entrar entonces como haciendo un breve paréntesis a pensar qué es lo que sigue. Pues bien, la semana pasada escuchamos también en esta columna de Juanito Guanabacoa la pregunta de que si realmente se habla de un narcoestado en México, que yo me opongo a esa clasificación, que yo me opongo a esta visión corta de ver las cosas, porque esto es muy importante. Para esto tuve la consulta del trabajo que les vengo diciendo de narcotráfico en América Latina, es política y geopolítica del narcotráfico en América Latina, del doctor Norberto Emmerich, con quien ya establecimos contacto para tener en próxima ocasión una entrevista y que nos hable de este fenómeno. Pues bien, vamos a dar un panorama breve, algo a partir de la discusión. El narcotráfico, hoy día, que está respondiendo a nuevos parámetros, nuevas situaciones, tiene 4 elementos de la estatalidad. O sea, vamos a hablar de lo que es el Estado y la constitución del Estado como tal. Bueno, el narcotráfico se comporta estatalmente y tiene las 4 características fundamentales del Estado Nacional. Es monopólico, es estable, es coactivo y territorial. Para esto, decimos es territorial porque el insumo central es el control del territorio. Es monopólico porque solo un grupo pretende detentar el poder. Es coactivo porque se adueñan de la violencia como recurso que puede llegar a ser terror masivo o puede tener presencia como el Big Brother amenazante o vigilante. Es violento y coactivo. Es estable o tiene pretensión de estabilidad porque el control, como en el Estado Nacional, ¿no? El Estado Nacional hace legítimo el uso de la fuerza. El narcotráfico no legitima esa fuerza, sino con poder. Entonces, bueno, pues se enfrenta al Estado. Entonces, no podemos hablar de un Estado fallido, sino de un elemento que confronta al Estado. Algunas veces también es muy delicado que no solamente confronta al Estado, ¿no? Sino que algunas veces va de la mano, ¿no? Porque, por ejemplo, el investigador argentino nos da en sus estudios, nos da otra dimensión del narcotráfico, ¿no? Por ejemplo, dice que en Argentina, por ejemplo, los policías son los que, la policía lo controla, es la que lo controla. Narcotráfico, ¿no? Claro, o sea, y entonces es una cosa diferente en México. En México todavía hay esa separación, ¿no? del poder del narcotráfico, del poder del Estado, o todavía nos quieren hacer creer eso, ¿no? Crece porque hay consentimiento y participación del Estado, que también eso es una cosa que es muy, muy, muy particular. Bueno, pues este breve resumen lo hacemos así. Quedamos con la invitación a consultar las fuentes de información existentes y libres en nuestro país, en las redes sociales, en la prensa, y que se hagan las preguntas básicas, ¿cuál es el proyecto de país que pretendemos? Agradecemos a nuestro director Osler Amaro, que nos ha concedido un tiempo extraordinario, y cerramos con Antílopes, que dada la ley de comunicación que se ha venido dando en todo el mundo, pues hará difícil la divulgación de ideas a través del arte. Aquí Antílopes con esta canción que habla de elecciones y otros temas. Juanito Guanabacoa, Héctor Leiva Oliva, quedamos para la próxima ocasión. Cansado de temer y tomar, de escuchar a mamá,
estar con tu amigo. Es que hay que ver cómo me